Traemos un programa un poquito turbio y más con el top. Va a ser una cosa bastante bestia, así que los que seáis más sensibles, pues ahí está el aviso, ¿vale? Bueno, supongo que conoceréis el juego del calamar. Vamos a profundizar un poquito sobre la serie, pero no sobre la serie en sí. O sea, vamos a hablar un poquito de la serie para poneros en situación, pero realmente lo que vamos a hablar es sobre cierta controversia. Como de costumbre tenemos el top de Miriam, que esta vez es súper turbio y súper macabro, ya aviso, con torturas extremas vistas en películas de terror. Además, para relajar un poco el ambiente, nuestras historias tróspidas. Miriam nos trae 3 noticias absurdas que han ocurrido en el mundo real, tal vez incluso cerca de tu casa. Este es el puto programa de los martes. A esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke. Blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, gente sandunguera de los martes. Pues bueno, el juego del calamar. Quien no lo conoce, bueno, aunque no lo hayáis visto, pues habréis oído hablar segurísimo de la serie desde que se estrenó en 2021. Ha sido pelotazo. Puso a medio planeta a replicar muchas de las cosas que salen en serie, muchas de las pruebas de los juegos que a su vez pues están basados en juegos infantiles. Quien no ha visto, ¿no?, a los guardias del juego del calamar en Halloween, también con esa carga que tiene, ¿no?, de crítica social de estos personajes tan dramáticos, tan puteados. Pues la serie en cuestión dio bastante que hablar por los temas que trata y por el mensaje que manda también, que ahora lo vamos a desgranar un poquito. Vamos con la serie creada por este señor, que es Hwang Dong-hyuk. A ver, sí es una historia de supervivencia a lo Battle Royale, pero no es solo eso, es también una crítica bastante fuerte contra el capitalismo, contra la desigualdad, la deshumanización que genera el dinero o los bienes materiales. Como sabréis los que la hayáis visto, todo empieza con un grupo de gente pues particularmente desesperada, hundida, llena de deudas de las que aparentemente no tiene salida, y aceptan participar en una serie de juegos potencialmente mortales a cambio de un premio en efectivo que es enorme, que les va a cambiar la vida. Y la premisa es muy sencilla: tienes que ganar en los juegos, y si ganas en todos los juegos, pues ahí está el dinero. Si pierdes en alguno, bueno, pues los que hayáis visto la serie ya sabéis lo que pasa. Bueno, total, la serie se estrena en Netflix siendo un pelotazo inmenso. Se convierte durante un tiempo, en pocas semanas, en la serie más vista de la plataforma. Bate récords en más de 90 países. Y de repente, de un día para otro, todo el mundo estaba hablando del juego del calamar. Pero ¿por qué impactó tanto? A ver, la trama está muy bien, ¿no? Te pica a seguir y tal. La estética, el rollo que lleva es particularmente llamativo, muy suyo. Toca temitas bastante sensibles, que es una cosa universal, puedes empatizar, ¿no? El endeudamiento extremo, por ejemplo, la lucha por la supervivencia, la desesperación de alguien que no tiene salida, y eso no es exclusivo de Corea del Sur. Es decir, esto en mayor o menor medida uno se puede identificar, ¿no? Es como que te hace empatizar. Pregunta es inevitable: ¿qué haría yo en esa situación? Una de las cosas que destacan así un poquito de la serie es el drama humano que hay. O sea, cada uno de los mogollón de participantes que hay tiene un trasfondo y una historia ahí que contar, ¿no? O sea, tiene su vida anterior, tiene su motivo para estar ahí. Te muestran un aspecto muy turbio de la sociedad. O sea, el protagonista, por ejemplo, Seon Ji-hoon, es un tío divorciado, con deudas, que no puede ni siquiera mantenerse a sí mismo. El otro que vemos en la imagen, que es un antiguo prodigio estudiantil, pues lo pillaron con un tema de fraude financiero. Pues está desesperado. Son desesperaciones distintas, pero al final es lo mismo, y buscan algo que les pueda resolver la vida. Vamos a hablar un poquito de lo que es la estética tan particular de la serie, y que tiene mucho que ver con el tema real del que vamos a hablar hoy, y luego iremos a lo turbio. Pues la estética diría que es otro punto muy a favor, muy identificable, es muy llamativo, escenarios muy coloridos, muy raros, parecen una especie como
como de parque temático, la estética así como medio infantil, pasillos de coloringos, la muñeca está gigante. Y claro, eso es un contraste absolutamente brutal con la violencia que tiene la serie. Hay mucho simbolismo, los monos rojos estos de los trabajadores, las máscaras con las figuras geométricas, la hucha esta gigantesca de cristal, son cosas que sugieren algo más. El caso de los guardias con las caretas son las 3 figuras del juego del calamar real. Ninguna de estas cosas está elegida por casualidad o porque queda más chulo así. Hay mucho mensaje ahí. Parece que todo está diseñado como para hacerte sentir que eres el divertimento de alguien más poderoso que tú. Es para recordarte lo desigual que es el mundo. Decían que la violencia era demasiado explícita, que se recreaban demasiado en el sufrimiento de los personajes participantes del juego. Yo personalmente pienso que ese tipo de violencia explícita en este tipo de serie es necesaria para transmitir el mensaje. No se ha convertido en una especie de meme global o de referencia global. La serie, pues ya sabéis, ha hablado muchísimo de ella en redes sociales, incluso en debates académicos sobre la ética o cosas así. Clips virales, se la ha referenciado en otros medios, vamos, teniendo su merchandising y todo. Dejadme deciros por qué estamos hablando ahora mismo de la serie en sí, del juego del calamar. Pues es que resulta, como toda buena historia que alcanza cierta popularidad, surgen teorías que intentan conectar la serie con eventos del mundo real, que si esto se ha hecho porque da y esto se ha hecho porque cual. Y en concreto hay una teoría que es de la que vamos a hablar hoy, bastante extendida, que afirma que el juego del calamar está basado en los terribles acontecimientos que ocurrieron en el Brothers Home. Y diréis, ¿qué es el Brothers Home? Pues es una institución real en Corea del Sur conocida por cometer abusos espantosos con gente recluida allí. ¿Cómo de cierto es esto? Vamos a verlo, ¿no? He leído varios artículos y muchos de ellos están contados en formato historia personal. Una persona a la que se entrevista te lo cuenta en primera persona. Pues imaginad, suponed por un momento que un día cualquiera, como cualquier otro, vais andando por la calle, yendo a algún sitio, volviendo a casa, os para la policía, literalmente os secuestra, os lleva a un sitio que no conocéis, sin juicio, sin pruebas, sin ningún tipo de acusación, ningún tipo de oportunidad de explicarte. Y esto le pasó a miles de personas en Corea del Sur durante los años 70 y 80. Ahora veréis la conexión. Hoy vamos a hablar de The Brothers Home. Esta institución, por así llamarlo, fue una especie de infierno en vida para gente muy vulnerable y muy jodida. Se podría decir que todavía es un tema polémico. Vamos a ver un poquito el contexto histórico. Para entender esto, primero tenemos que situarnos. Corea del Sur en los años 70 estaba en pleno proceso de transformación y tras la guerra de Corea del 50 al 53 el país se queda destrozado tanto económicamente como socialmente, pero bueno, bajo el liderazgo autoritario de figuras como Park Chung-hee, Corea del Sur emprende un camino de industrialización rápida, de desarrollo económico boyante. No se podría calificar de milagro económico y a menudo se celebra esto socialmente. Tiene también un lado muy turbio, un lado muy oscuro. El régimen en aquel entonces estaba obsesionadísimo con proyectar esa imagen de modernidad, de éxito hacia el mundo exterior. Parte de esa obsesión incluía limpiar las calles de elementos que pudieran ser considerados vergonzosos o indeseables, pues por decirlo llanamente, mendigos, huérfanos, personas con afecciones o problemas de salud mental, trabajadores y trabajadoras sexuales y bueno, en general cualquiera pues que no encajara con ese Belén que querían montarse allí. Sociedad que ellos querían proyectar, disciplinada, trabajadora. ¿Y qué pasa? Esto me recuerda algo. Se aprueban leyes contra la vagancia. La aplicación práctica de esto es poder detener a cualquier persona que, a saber con qué criterio, se considera sospechosa, no de no tener ya un lugar donde vivir, que eso también, sino de no tener un empleo. Ojo ahí. Pasamos al grueso del asunto, a lo turbio, de verdad. Brothers Home. En este contexto surgen instituciones como esta. The Brothers Home, situada en la ciudad de Busan, se presentaba informalmente como un centro de bienestar social, donde las personas desfavorecidas, las personas vulnerables o aisladas, pues podían recibir ayuda, recursos, una educación, una oportunidad, ¿no?, para reinsertarse, para reintegrarse en la sociedad. Pero en la práctica esto era un campo de concentración. Entre 1975 y 1986 se estima que más de 40.000
10.000 personas han pasado por este lugar y muchísimas de ellas habían sido pues detenidas arbitrariamente o incluso entregadas por sus propias familias que no querían cuidar de ellos. Y ya una vez dentro la salida era muy difícil, no la había, no existía ningún proceso legal o proceso de revisión judicial, no tenías absolutamente ningún derecho siquiera que pudiera determinar si tú realmente tenías que estar allí o no. Las condiciones en ese lugar eran inhumanas, los internos, que incluían niños, adultos y ancianos, pues obligaban a realizar trabajos forzados durante semanas enteras e interminables, construir infraestructuras, fabricar movidas como palillos o cosas así. Y además ellos no percibían obviamente ningún beneficio por ello y ningún cambio en su vida. El dinero iba directamente al bolsillo de Park In-keun. El director de este lugar, de esta institución, amasó una fortuna indecente gracias a la esclavitud, explotar personas. O sea, no solo se queda esto ahí, ¿no? El trabajo forzado era la menor de las preocupaciones. A los internos se les sometía a abusos físicos, psicológicos y sexuales de manera rutinaria. Palizas, el pan de cada día, tanto por parte del personal como de otros reclusos de un poco de mayor rango que habían sido colocados ahí como en posiciones de autoridad. Se les llamaba líderes de pelotón y solían ser personas que imagino que para sobrevivir pues aceptaban colaborar con estos cabrones, estos captores y perpetuar ese sistema de violencia que había allí. Los internos pues apenas tenían comida para sobrevivir. El acceso además a la comida dependía de un sistema totalmente arbitrario o además de mariquita al último, que se suele decir. Claro, además generaba competencia y violencia entre los reclusos y en muchos casos pues moría gente o se dejaba a los débiles sin nada. ¿Cómo nos enteramos después de esto? Pues resulta que a lo largo de los años empiezan a salir a la luz testimonios que hablan de la barbaridad que se vivió aquí, o sea, de los horrores que pasaron aquí en The Brothers Home. Se documentaron más de 650 muertes entre el 75 y el 86, aunque se sospecha que la cifra real podría incluso triplicar esto. Muchas de estas muertes, como digo, eran resultado de palizas, de torturas, de desnutrición, de enfermedades sin tratar o asesinatos directos cometidos por el personal. Y una de las cositas más perturbadoras de todo esto es que el gobierno le daba igual. Quiero decir, no había ningún tipo de supervisión, aunque esto tuviera esa etiqueta de institución de bienestar social, funcionaba como una especie de negocio privado para el tipo este que se forraba con esto, Park In-keun, porque los subsidios que el gobierno daba se los quedaba a él. Y luego además no tuvo ni siquiera esto las consecuencias legales que tendría que haber tenido, al menos hasta mucho después. Llegamos a 1986, un periodista surcoreano publica una serie de artículos que exponen lo que realmente está pasando dentro de The Brothers Home. ¿Qué pasa? A raíz de esto se desata una investigación oficial por parte de la policía que finalmente lleva al cierre de la institución. Pero como siempre, la justicia, lenta, mansa, incompleta, se arresta, se condena a Park In-keun, pero se le aplica una sentencia relativamente leve, considerando las barbaridades que estaban pasando ahí. El caso se convierte en una vergüenza nacional, en un escupitajo en la cara de la sociedad surcoreana. Y en 2022, más de 35 años después de esto, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Corea confirma la responsabilidad del Estado en esto que pasó y reconoce el derecho de las víctimas a recibir compensaciones. Y a pesar de esto, pues el gobierno no ha emitido lo que podríamos considerar una disculpa formal. Y además muchas de las apelaciones del gobierno para evitar el pago de indemnizaciones todavía están activas en los tribunales. Creo que hablar de esto, no nosotros, quiero decir, esto os lo cuento más como una cosa curiosa, pero me refiero a la sociedad surcoreana, hablar de esto es un buen ejercicio de hay que saber lo que ha pasado para no volverlo a repetir jamás. No hay que deshumanizar a ciertos colectivos de personas, da igual que sea en nombre del progreso o del bien común. Lo que puede pasar cuando no se rinden cuentas, cuando se acepta por miedo o por comodidad y se mira hacia otro lado.
Y bueno, ahora vamos a hacer esa conexión, ¿no?, entre todo esto que os he estado contando y el juego del calamar. Vamos a hablar del bulo y desmontarlo. A ver, el bulo no es nuevo, no ha surgido con la segunda temporada, surgió con la primera, simplemente ahora se ha vuelto a activar, por así decirlo. Vamos a hablar de esto, porque yo creo que esto es como trivializar una tragedia bastante chunga que ha pasado, y nos vamos a basar ¿en qué? Pues en hechos y en declaraciones directas de los implicados en la creación de la serie. Vale, hablemos del origen de este bulo. Tenemos este post, empiezan a salir artículos, publicaciones, posts en redes sociales diciendo pues que la historia de la serie estaba inspirada en eventos reales, aportando como prueba estas imágenes que realmente son imágenes generadas por inteligencia artificial, sugiriendo que pues estos escenarios así decrépitos, abandonados, tal, esto había pasado, se había hecho aquí. Añade a esto la difusión en redes, lo viral, ya tienes el bulo perfecto. Se estrena en 2024 la segunda temporada de la serie, revive el mito esta vez con más fuerza, más difusión. Se comparte un TikTok más de 17.000 veces con más de 50.000 reacciones que aseguraba que en 1986 tuvo lugar un evento real de estas características, un juego del calamar real. Esto se llevaba a cabo de verdad en un búnker subterráneo que se obligaba a los participantes a competir en este tipo de juegos mortales y tal, y además se incluía una fotografía, esta vez sí, real de algunos internos del Brothers Home, y claro, mezclando todo esto, pues los usuarios se lo empiezan a creer, lo empiezan a compartir. Realmente, ¿qué conexión? ¿Hay alguna inspiración directa del juego del calamar con esto que os he mencionado del Brothers Home? Y para responder a esto es muy importante tener en cuenta el testimonio del creador de la serie. Y bueno, pues el propio creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha sido muy claro, muy conciso y muy directo sobre fuentes de inspiración para esta obra. Concedió varias entrevistas para Variety, para The Hollywood Reporter, y menciona en varias ocasiones además que la idea del juego del calamar nace de su propia experiencia personal, reflexionando sobre las desigualdades sociales, sobre lo que representa para él el capitalismo extremo en Corea del Sur en la actualidad. Y durante un periodo que tuvo particularmente difícil económicamente, pues él solía leer cómics, mangas japoneses como Battle Royale o Liar Game. Ese cóctel no empezó a influir en su obra. Y bueno, pues este concepto de juegos mortales, él lo ve como una crítica al sistema socioeconómico. Y claro, es una cosa que, como hemos dicho, no es exclusiva de Corea del Sur. Mucha gente se puede sentir identificada con ese capitalismo salvaje, esa falta de oportunidades en la vida. Según dice él, y es verdad, es un tema bastante recurrente en este tipo de fantasía distópica, de ficción especulativa, de ucronías raras. Ha negado el autor cualquier tipo de inspiración o parecido, pero aún así vamos a hablar de diferencias fundamentales, porque aunque se comparte cierta temática, ¿no?, el tema de la deshumanización de gente muy vulnerable, hay mucha diferencia, más que parecido. Por ejemplo, en el juego del calamar, los personajes se les recluta estando desesperados, bajo ciertas circunstancias, pero ellos tienen la libertad de elegir si quieren participar o no. Es verdad, el sistema del juego explota su pobreza, sus deudas, su desesperación. No es lo mismo que The Brothers Home, ahí te tenían arbitrariamente por estar a la hora y en el lugar equivocado, y te jodías y no había ninguna posibilidad de elegir. También hay otra diferencia: en la ficción este juego está diseñado para el entretenimiento de los organizadores, simplemente por diversión. Por contra, The Brothers Home era una institución supuestamente de rehabilitación social, pero que en la práctica, como hemos dicho, era un campo de concentración donde había una persona que se lucraba con todo esto. Había un fin político y económico también personal. Otra de las premisas centrales del juego del calamar es el sadismo disfrazado de inocente entretenimiento, al menos al principio. Se transmite esto así como en directo a un público escaso y elitista que disfruta viendo el sufrimiento de esta gente. Esto no pasaba en The Brothers Home. Lo que se vivió allí no era ningún tipo de show, era una cosa que de hecho se intentaba ocultar. ¿Qué es lo que interviene en la expansión de un mito? Por supuesto, las redes sociales, que distorsionan la historia, empiezan a mezclar hechos con ficción, a aportar directamente pruebas falsas, que a mi parecer es algo que trivializa y humoriza una tragedia y la convierte en un espectáculo, algo que la verdad me parece bastante
cutre. Además, lo que hace es realmente desviar la atención del tema principal, que es lo que pasó aquí. Estas imágenes hechas con inteligencia artificial empiezan a circular por ahí y ayudan a la propagación del bulo. Y se crearon originalmente por un usuario turco conocido como City Hermitai. Fueron cogidas sin permisos, sacadas de contexto, usadas sin su consentimiento, lo cual también plantea ciertas dudas éticas sobre el tema de las herramientas de IA y cómo se pueden manipular cosas con ellas, y nosotros cuando usamos algo con IA lo decimos. Bueno, voy a aprovechar, desmontar esto, como lo vamos a hacer, también sirve para recordar que hay que contrastar las cosas antes de compartirlas. Las redes sociales son una herramienta de puta madre para muchísimas cosas, para difundir información real, eso sí, comprobada, pero por supuesto por esta naturaleza tan viral, tan rápida que tienen, pues son un terreno abonado para la mentira, para el bulo, para la desinformación, y muchas veces muy malintencionada. Hay veces que se hace de forma inocente, y yo creo que como consumidores, como usuarios, aquí tenemos una especie de responsabilidad colectiva de comprobar, de verificar las cosas antes de compartirlas a lo loco. Y bueno, pues en el caso bastaba con hablar un poquito de las declaraciones del propio creador de la serie, investigar las fuentes históricas, pues como lo de Brothers Home, para entender que no hay ninguna conexión real entre ambos. Realmente el detonante fueron estas imágenes hechas con inteligencia artificial. El juego del calamar no es una representación, ni mucho menos, de esta tragedia. Incluso gente que lo sabe y lo difunde igual, y eso para mí es manchar o ensuciar la memoria de la gente que desgraciadamente pues falleció allí. Esto se ha extendido porque las redes sociales son, como os digo, una herramienta muy poderosa. Se puede distorsionar, se puede tergiversar la información, y de repente alguien publica una teoría y ¡pam! Y se ha compartido miles de veces y se hace viral. Si la información no se contrasta, si no se verifica, ¿qué es lo que nos queda? Lo viral. ¿Qué es lo viral? El sensacionalismo. Es verdad, se busca el click fácil. Ya veis, esta práctica del clickbait. Y bueno, ¿qué opináis también? Me gusta saber vuestra opinión sobre este tipo de cosas, sobre el clickbait, sobre la responsabilidad de difundir contenidos que no se hayan comprobado. ¿Cómo ejercéis esa responsabilidad? ¿La ejercéis? ¿Comprobáis las fuentes antes de compartir alguna cosa? Yo personalmente sí, y es verdad, me he tragado algún bulo sin querer y luego lo he dicho. O sea, en la taberna tenéis algún ejemplo que otro, aunque sea ya de hace tiempo, de oye, mira, no, esto pensaba que era así, pero resulta que tal. No pasa nada, a todos nos puede pasar, pero ¿qué experiencia, qué opinión tenéis sobre esto? Contadme un poquito. Un ejemplo claro son las imágenes estas de IA, que si bien no fueron hechas por la gente que difundió el bulo, sí fueron utilizadas por ellas, porque querían demostrar la conexión entre el juego del calamar y The Brothers Home. El clickbait tiene dos componentes: la venta de publicidad a gente que paga por ponerla, y cuanto más llamativa sea la noticia, más gente entra y se paga más. Muchas veces incluso este tipo de bulos viene mezclado con información real, con información válida. Pero bueno, aquí ha habido intención, cierto sensacionalismo, de cierto mírame, estoy aquí, de cierto casito, como decimos rápido y mal. ¿Por qué tenemos que desmentir este tipo de cosas? ¿Por qué tenemos que comprobar este tipo de mierdas? Porque al final, aparte de dañar nuestra comprensión de lo que es la historia en general, es como que conviertes el sufrimiento de las víctimas en una especie de espectáculo para lucrarte tú, y eso está feísimo. O sea, las personas que sobrevivieron al campo de concentración están todavía en tribunales luchando por que se les reconozca, porque se les haga justicia. Asociar este sufrimiento, esta tragedia, porque sí, por una mierda de clics con una serie de televisión, aunque sea de forma indirecta, que para nada, pues yo creo que es una falta de respeto bastante importante. También hay un prejuicio por la serie. Yo creo que este tipo de comparaciones también buscan simplificar a la serie como si fuera, yo que sé, una especie de documental, cuando realmente es una obra de ficción que tiene un mensaje muy clarito sobre la desigualdad económica. Reducirla a una especie de, igual es frívolo decirlo así, pero de spin-off de The Brothers Home le quita mucho, ¿no?, al creador de la serie, la interacción que busca tener con sus espectadores. Y aunque es verdad que sí hay ciertos temas similares, pues como en todos los campos de concentración, podríamos haber dicho perfectamente que el juego del calamar estaba inspirado en Auschwitz y se tendría el mismo fundamento de mierda, ¿no? Porque sí, aunque el sufrimiento es un factor
común que está ahí en ambos casos. Las diferencias, como hemos visto, son muchas más que las similitudes. Y creo que como consumidores, como espectadores de contenido, reitero, tenemos una responsabilidad. Solo quería decir eso. Este programa era mi excusa. Muy buenas de gente, muchísimas gracias. Os quiere una barbaridad, ya lo sabéis. Tuesday show.